Hola, buenas tardes. Espero que estéis bien. Un compañero me pidió que hiciera algún esquema de lo que estamos explicando, igual que hacíamos en clase. Y como estamos comentando el texto de Kant, que es la ilustración, pues he hecho este pequeño esquema. He puesto algún monigote así, me entretenía. Y, y bueno, pues os explico un poco, ¿no? El texto, acordaros, es un texto que escribe Kant en 1784 para un periódico berlinés que plantea precisamente a sus lectores esta cuestión, ¿no? ¿Qué es la ilustración? ¿Qué está pasando? ¿Qué tiempo nos ha tocado vivir, ¿no? Y Kant da varias respuestas, ¿eh? Empieza precisamente dando una respuesta muy famosa. Recordaros que lo estuvimos diciendo, la ilustración sería la salida del ser humano de una culpable minoría de edad. Ahora explicaremos un poco por qué lo de culpable y lo de minoría. El lema, la máxima de la ilustración es precisamente ese, ¿no? Sapere aude, una frase latina que se puede traducir como atrévete a saber. Y esa culpable minoría de edad se debe en parte a que, bueno, además de la imposición, veremos, de los malos tutores, ¿no? De la autoridad, a veces también, según Kant, permanecemos, ¿no? por nosotros mismos en esa incapacidad, ¿no? La minoría de edad identifica con la incapacidad, como los niños, ¿no? De servirse supuestamente de su propio entendimiento, de la propia razón, ¿no? Necesita siempre la guía, la tutela de otra persona. Y Kant considera que es culpable por estas dos causas, ¿no? A veces somos culpables, sobre todo cuando somos capaces de hacer un uso pleno de la razón, somos culpables primero por pereza. Es más fácil que otros piensen por ti, decidan por ti, ¿no? Como dice Kant en una frase del artículo, ¿os acordáis, ¿no? De alguien que me diga qué debo comer, un sacerdote que me diga qué es lo correcto, una autoridad que me diga un libro que me diga qué tengo que pensar, ¿no? Y por otro lado la cobardía, ¿no? Esa constante miedo de equivocarse, de tropezar, que a veces, denuncia Kant, está estimulado por esos malos tutores, ¿no? Que constantemente nos convencen de que debemos ir siempre con andaderas, ¿no? Con cuidado de no caer, de no tropezar, de no errar, ¿no? Y por tanto la necesidad a veces de que alguien piense por ti. Frente a eso, Kant reclama, para salir de esa minoría de edad, la necesidad de libertad en la sociedad de pensamiento y de expresión. Y ahí hace una breve mención, pero también lo menciona, a los buenos tutores, ¿no? Los que han sido capaces también de salir de esas tutelas y ayudan, o participan, más que ayudan, participan con otros ciudadanos en ese debate libre de ideas, sin imposiciones, sin autoridades impuestas, etcétera. La cuestión es que Kant piensa que ese proceso, ¿no? de salida, de libertad, es un proceso lento. Kant es, de cierta manera, algo conservador en cuestiones políticas, en el sentido de que, aunque admirador de la Revolución Francesa, de algunos aspectos de la Revolución Francesa, no es partidario de una revolución, sino más bien de introducir reformas, ¿no? Intentando llegar a un acuerdo, con, en este caso veréis más tarde, con el monarca ilustrado, Federico Guillermo de Prusia. Porque cree, y así lo explica en el texto, que la revolución, los cambios más radicales, más rápidos, tiene dos defectos, ¿no? Por un lado, puede introducir nuevos prejuicios y sustituir viejos prejuicios por otros nuevos, y segundo, por esa rapidez, ¿no? Y segundo, que no implantaría una auténtica reforma del modo de pensar, que según Kant debe hacerse de forma más lenta, a través de un proceso, un debate público más lento. Ese proceso lento además tiene límites. La libertad en el uso de la razón tiene límites, en el sentido de que Kant diferencia dos usos: el uso público, que debe ser libre, y este uso sería el que podemos desarrollar como expertos en un tema o interesados en el estudio de ese tema y en su mejora. El sacerdote, por ejemplo, que como teólogo pues interesa en debatir o cuestiones acerca del celibato, ¿no? Pero luego hay un uso privado que debe ser restringido, que es el uso que hacemos de la razón, pero como persona que ocupa una responsabilidad, a la que se le ha otorgado una responsabilidad o una función. Es el caso del sacerdote cuando no actúa como teólogo que escribe o participa en debates o asociaciones para discutir sobre el celibato, sino que se sube a un púlpito y tiene que dar la misa, una tarea para la que ha sido encomendado por parte de la institución. Ahí, según Kant, deberíamos
no hacer hacer un uso restringido de ese uso de la razón. Kant, luego veréis que insiste mucho, digo en un largo párrafo, a que ese uso público debe estar especialmente atento a las cuestiones religiosas, en las que hay que promover precisamente ese libre debate, esa libertad de expresión. Acordaos que venimos del siglo XVII, de un siglo de guerras religiosas, que todavía la censura está funcionando. A Kant, a pesar de este artículo, va a ser la obra suya que va a ser censurada, precisamente va a ser sobre filosofía de la religión, sobre el tema de la religión. Pero Kant por eso insiste que es quizás el aspecto en el que el uso público de la razón debe respetarse más, ¿no? Por varias razones, que aquí más o menos he puesto, ¿no? Por la responsabilidad que tenemos respecto a las generaciones futuras, al progreso social, ¿no? O sea, una sociedad cada vez más libre, cada vez mejor, ¿no? Porque la cuestión religiosa o el debate religioso es donde la minoría de edad es más nociva, dice Kant, e infame, ¿no? Son palabras de él. Y por otro lado, donde es más necesaria la neutralidad del monarca o gobernante. Es decir, el monarca no debe favorecer una religión frente a otra dentro del Estado. En el caso que Kant también es consciente que se puede dar de que haya un conflicto de una persona, ¿no?, entre su uso público, sacerdote como teólogo, ¿no?, y su uso privado, cuando se pone la sotana, ¿no?, y imparte misa, por ejemplo, es que ese conflicto, según Kant, honestamente debería llevar a la dimisión, ¿no? En un caso de un conflicto entre esos dos usos, debería llevar a esa persona a la dimisión. Y por último, Kant plantea una última pregunta, que es: ¿vivimos una época ilustrada?, pregunta Kant. Y Kant hace ahí un matiz, ¿no? Dice: no vivimos una época ilustrada, sino una época de ilustración. Él llama el siglo de Federico. Federico es el monarca de Prusia en ese momento, ¿no? Esta diferencia en que una época ilustrada es una época que ha alcanzado ya ese estado, y Kant considera que estamos viviendo en un proceso, un camino que todavía está empezándose, ¿no? Y ahí recoge, ¿no?, esa frase que os pongo ahí de ese monarca ilustrado, en esa aparente contradicción, ¿no? Para nosotros, por lo menos en nuestra época, es razonad todo lo que queráis y sobre lo que queráis, pero obedeced. Por cierto, me ha faltado la tilde. Bueno, esto es todo.